Bienvenidos a Tres bajo la sombra, un espacio donde la curiosidad y el miedo conviven con la risa. Aquí exploramos lo desconocido, lo extraño, lo inquietante y aquello que nos da miedo, pero fingimos que no. Ponte cómodo, apaga la luz y quédate con nosotros, bajo la sombra. Capítulo 2. El sonido del silencio. En el silencio absoluto, algunas personas no escuchan calma, escuchan un sonido. Gracias por acompañarnos en un capítulo más. Yo soy Argy y el día de hoy me acompaña JC y Trisha. Hoy hablamos de ese ruido invisible que se hace presente en esos momentos de quietud. ¿Y tú? ¿Has escuchado el sonido del silencio? Muy bien, Argy. ¿Qué es el sonido del silencio? El sonido del silencio, o también llamado sonidos acúfenos, son sonidos o zumbidos en los oídos presentes en aproximadamente un 15 o 20% de las personas, que en la mayoría no es una molestia. Es un sonido que se caracteriza por ser como un pitido, como un zumbido, como un ruido de red eléctrica. Los más frecuentes suelen ser un tono muy agudo. Y yo creo que si nos ponemos a reflexionar en esto del sonido del silencio, puede sonar muy esotérico, puede sonar muy, muy extraño, pero yo creo que todos en algún punto lo hemos escuchado. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que están en su casa y no hay absolutamente nada de ruido. Tienen todo apagado, no hay absolutamente nada de ruido, pero en esa calma escuchan un pitido. Y lo estás escuchando. Y ese sonido también lo puedes escuchar cuando estás en una situación que tiene mucho estrés o que tiene que tu sistema se carga tanto, tu sistema nervioso, que ahorita les voy a explicar un poquito de eso. Y es como una reacción ante una situación de estrés, que es como lo que dices. Y hay gente que, como bien dices, Ari, ya lo tiene porque a lo mejor es una enfermedad, como el tinnitus, que es alguien que siempre, toda la vida va a estar escuchando un sonido. Entonces, ya molesto. Ajá, ya molesto. Pero lo más común es, como dijiste ahorita, ¿no? Que se escucha cuando estás prácticamente solo y no hay... Bueno, es lo que a mí más me ha pasado, que cuando estoy solo y no hay ni un sonido. Uh-huh. O incluso también este sonido que lo vamos a denominar sonido del silencio, que científicamente, sí, como dices, son acúfenos, pero también se ha evidenciado que en muchas situaciones se han escuchado, como por ejemplo en el fenómeno no humano, en el fenómeno paranormal, o incluso cuando hay casos, por ejemplo, de seriales o de crímenes que reportan haber escuchado un zumbido. Sí, claro. He leído mucho sobre eso. Que yo creo que es lo que vamos a explorar ahorita, o sea, en qué situaciones se presentan, ¿no? Como lo que cuenta la gente, ¿no? Relacionado con el fenómeno no humano, que siempre que han tenido un tipo de contacto, y ya sea el primer tipo, segundo, hay un sonido característico. Mucha gente menciona el principal es el zumbido o el hum en inglés. Uh-huh. Este lo describen como un zumbido persistente, bajo y monótono, que es difícil de localizar o de grabar. A veces también suena metálico, suena así tecnológico, como una resonancia. Algunos dicen que viene de arriba y otros del subsuelo. Y muchos dicen que ese sonido precede a la aparición de ya sea un ovni o algo no humano. Un alien, por ejemplo. Antes de ser contactados, o sea, como que escuchan ese zumbido y después se les presenta esta entidad no humana. Así es. Y bueno, como les digo, son sonidos así mecánicos, electrónicos, pero también muchas veces mencionan que es como un sonido muy rápido y fuerte. Y luego ya ven la... Sí. Y en otros casos es un sonido como muy constante, muy monótono, que los está molestando. También algo muy frecuente que a lo mejor todos hemos oído es la interferencia, que vas en el carro y que deja de funcionar. O en tu casa la radio empieza a con la interferencia, o que se va la luz. También todos esos ruiditos electrónicos. O sea, como que siempre previo a una aparición, o sea, se ha documentado que previo a una aparición siempre hay como interferencia. O hay fenómenos auditivos, lo vamos a llamar, ¿no? Sí. Previa. Entonces lo interesante sería saber si estos vienen de nosotros o alguien más lo está provocando. Que venga del ambiente. Es que me llama la atención lo que dijiste ahorita, que viene de arriba. Entonces de eso te indica que pues posiblemente sea un platillo volador o algo externo al planeta, sí. ¿no? Sí. Porque fíjense que en relatos, digamos, paranormales de personas que han tenido experiencias en hospitales abandonados, en escuelas abandonadas, ustedes saben, lugares antiguos. Uh-huh.
las personas manifiestan haber escuchado este zumbido característico. Y yo te mencionaba ahorita que me llama la atención el sonido fuerte porque dicen que esa es la diferencia. Que cuando es una experiencia, digamos, paranormal con un fantasma, el zumbido es como más leve, es como más de alerta. Es como una forma de tu cuerpo avisarte, hey, estás en peligro, se está manifestando. Y se menciona que cuando es un fenómeno ovni, por así decirlo, el zumbido es como mucho más fuerte. Uh-huh. Es, no sé, como más... Yo lo pienso, ¿no? Como algo más de motor, ¿no? No sé. Algo así se me afigura a mí. Y fíjate que tiene todo este sentido, todo el sentido lo que comentas de que cuando hay una aparición, pues es un poquito más por situación de estrés. O sea, tiene todo el sentido. Ah, sí. Entonces, ¿cuántos de ustedes no nos ha pasado que a veces estamos en una situación estresante o vemos algo y sientes que el corazón te comienza a latir muy fuerte? Sí. Y luego hasta sientes que como que el corazón en la garganta y sientes así como que te comienza a palpitar hasta la cabeza. Sí. Como la adrenalina. Como, ¿no? La adrenalina. Te recorre exactamente. Entonces, eso es porque entras como en un modo supervivencia. Uh-huh. O sea, literalmente eso es modo supervivencia. Y es que nosotros tenemos... Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro es muy complejo. Y nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro que es como involuntaria. Nuestro sistema nervioso autónomo y una parte que es más somática. Lo autónomo es todo aquello que nuestro cuerpo hace sin que nos demos cuenta. Como por ejemplo parpadear, respirar. O sea, tú no dices, ay, voy a parpadear. No lo haces. Voy a respirar. Voy a respirar. Sí. Que lata mi corazón. Que lata mi corazón. Ajá, no lo haces. Voy a digerir los tacos que me acabo de comer. O sea, pues no, pues o sea, lo haces de manera, el cerebro lo hace de manera autónoma. Y de esa misma manera, cuando tú estás bajo una situación de estrés, ¿qué es lo que hace el cerebro? Se dispara. El cerebro dispara y comienza a lanzar, oye, ¿sabes qué? Hey, JC, ARG, aliviánense porque estás en peligro, tienes o que correr. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, aumenta las respiraciones. Y todas estas cosas, esta cadena de frecuencia cardíaca, tensión arterial y demás, esta cadena de signos o de síntomas, puede generar que de tanto que late el corazón y con la fuerza con la que golpea contra las arterias y contra las venas, comiences a escuchar ese sonido. Se ha reportado que bajo situaciones de estrés entras en modo supervivencia y como que el cerebro te dice, ¿sabes qué? Páusale. Esas son alertas que te da el cerebro. Por ejemplo, en casos de crímenes, hay ciertos criminales que han reportado que han escuchado cosas, pero es porque es tanta la adrenalina que sienten en el momento. Se dispara su presión arterial, se dispara su frecuencia cardíaca y comienzan a escuchar estos ruidos, que es simplemente tu cuerpo diciéndote, entra en modo supervivencia, porque es tanto el estrés, te está avisando tu cuerpo, ¿no? Y eso me recuerda, por ejemplo, al sonidito que mencionó Argy cuando vio al soldadito, ¿no? O sea, son muchas cosas que puedes escuchar o sentir que pues no está claro si son realmente fenómenos paranormales o sea algo que tu cuerpo está provocando. Pues eso ya depende de cada quien, ¿no? De qué creer, de qué es, pero la explicación científica es esa. Sí, claro, porque por ejemplo hay un caso, ¿no? De una enfermera que leí por ahí de Estados Unidos, de X hospital. Ella menciona que sí escuchaba ese zumbido, ¿no? Pero ella no lo menciona que era el zumbido que escuchamos, como mencionaste tú, que es producido por nuestro cuerpo, sino que era ambiental. Y al momento de escucharlo es cuando algún paciente moría o algo paranormal, digamos un fantasma, sombras que movían cosas en ese hospital, porque ella menciona que está embrujado. Okay. Escuchaba ese zumbido, pero ella decía, el zumbido, digamos el sonido acúfeno, es el que se escucha pues muy en tu interior, ¿no? Ella decía que podía diferenciar porque era el exterior, pero pues no sabría yo realmente diferenciar entre interior y exterior el sonido si sí o si no. Y me hace mucha lógica lo que tú dices, porque pues su cuerpo entra en modo de, hey, peligro, estás en peligro, huye. Modo supervivencia, tal cual. Exactamente. Ahí yo no sé cómo diferenciar un sonido externo de uno interno siendo ese zumbido. Sí, y es que fíjate, se han reportado muchos, hablando de sonidos externos, mencionabas allí lo de previo a una aparición de un fenómeno humano, un fenómeno ovni, y mencionabas también lo de ese fenómeno paranormal. Y dentro del fenómeno paranormal, también no sé si hace algunos años salieron muchos videos de gente que escuchaba, pero no era como tal cual un pitido, pero escuchaban el sonido de una trompeta.
No, que decían sí. que eran las trompetas del apocalipsis. No sé si se acuerdan de eso también. Sí. Hasta video había de eso. Sí, había videos y tú dices, pues, ¿de dónde proviene ese sonido? Pues ese sonido sí no es interno. O sea, eso no se puede evidenciar o no se puede justificar con los acúfenos o como una respuesta de tu sistema nervioso autónomo. O sea, sino que de dónde proviene ese sonido, ¿no? Sí, y es que pues es como el de home, ¿no? Que mencionan los contactados con extraterrestres, que es muy difícil de localizar, porque ese era como que del cielo, ¿no? Provenía como que las trompetas. Las trompetas, pues sí, y se escuchan, o sea, hay videos donde se escucha literalmente como una trompeta. O sea, y varias gente lo escuchó. y varias gente y hay grabaciones que no es como tal como el sonido del silencio, no es el Ajá. típico pitido, pero pues sí es un sonido, es un fenómeno auditivo, pues no tiene explicación al parecer, ¿no? Sí, como dicen, o sea, es un zumbido intenso y difícil de ignorar. Ay, no, No, es que sí, creo que esa es la clave, no difícil de ignorar. Yo creo que cuando no lo puedes ignorar es cuando te empiezas a cuestionar. ¿Realmente es algo que está en mi interior, mi sistema nervioso, como tú mencionas, o es algo que estoy escuchando? Sí, y esto pasa mucho, y yo me acuerdo de lo que nos comentabas, Ari, de, por ejemplo, durante el fenómeno que mencionan que dicen que se te sube el muerto. Ujú. Entonces, hay gente que ha reportado que lo ha escuchado mientras se le sube el muerto, o sea, que ha escuchado ese pitido. No sé Sí. si a ti te pasó, habías Sí. comentado, ¿no? Sí, a mí me pasó en una ocasión que fue la primera vez que yo sentí que se me subió el muerto, ¿no? O lo que le llaman, no sé si era parálisis de sueño. Y el sonido solamente lo escuché durante ese momento de miedo. Ok. Que también tiene sentido con la parte científica, Ajá, digamos, sí. porque me asusté, pues entonces Ajá. entré en modo pánico y... Modo alerta. Ajá, y el sonido. Sí, que justamente es lo que te iba a preguntar, te iba a decir. ¿Y sentiste que te comenzó a latir más fuerte el corazón? ¿Sentiste? Es que muchas veces cuando estamos así en situación de pánico, hasta sentimos que escuchamos nuestros mismos latidos del corazón. Ajá, No sé si les ha sí. pasado. O simplemente cuando agarras y te pones a correr. Hay mucha gente Sí, que el corre, ejercicio. que corre un maratón. Cuando termina de correr así mucho, que escuchas así hasta que te retumba en los oídos el corazón. Y Ujú. después de eso, muchas veces puedes escuchar el pitido. Entonces, ahí, por ejemplo, pues sí pudo haber sido el pánico o el miedo lo que te hizo escuchar ese sonido, ¿no? O sea, sí tiene sentido. Y no escuchaste otra cosa, o sea, simplemente fue el pitido. Solo fue eso. Que años después yo recordé que ese sonido ya lo había escuchado, digamos, en otra situación paranormal, que fue la historia del soldadito que conté anteriormente. Oye, Argy, y ahora que mencionas esto, lo del soldadito, ¿no? ¿Fue sonido del silencio como tal, lo que estamos llamando sonido del silencio de pitido, o fue otro tipo de sonido el que hizo el soldadito? Sí, a las dos preguntas. Ok. Sí, yo, pues como les comentaba, yo fue un pitido. Fue el Ok. pitido y yo lo escuché. Yo puedo decir que este fue interno, porque sonaba, yo lo oía en mis oídos, como lo que comentabas de cuando corremos, cuando tenemos miedo. Pero también, si recuerdan que les dije que oía yo una voz como de ardillitas. Ok, Ajá. sí. Y esa voz yo también la escuchaba en mis oídos. Era como una sensación de saber que esa voz venía del soldadito, pero el soldadito no movía la boca. Ok. Que es otra de las cosas que dice la gente, ¿no? Que no solamente existen sonidos acúfenos, también hay sonidos más complejos, donde ya son voces, música, tonos, frecuencias, incluso sonidos melódicos, ¿no? Una musiquita, Como El sonido de la feria. como la feria antigua en la casa de mi tía. Exacto, ¿no? Que ya ahí ya sería una secuencia melódica. Y también hablan de lo que es la telepatía o una voz mental, que cuentan de que oyen la voz en la cabeza o simplemente les llega una idea y la entidad no mueve la boca. Entonces ahí yo cuando leí eso dije, es como el soldadito que no movía la boca. Yo oía una voz de ardillita y algo dentro de mí sabía que estaba hablando. Fíjate, eso a mí me recuerda. Ya es que a mí me gusta mucho investigar más por el lado, más que científico, y más por el lado, Sí. como se llama esta parte, ¿no? Lo que dice la gente. Por ejemplo, leyendo, yo recuerdo que en la India antigua, dentro del hinduismo y el yoga tántrico, existe el concepto del nada o el nada brahma. Se describe como un sonido interno continuo, similar a un zumbido o pitido, pero dice que no viene del exterior, o sea, es prácticamente del interior. Es la primera vez que oigo algo. Yo también. Y se creía que cuando una persona comenzaba a escucharlo sin esfuerzo, estaba entrando en contacto con una realidad espiritual más profunda.
Este sonido era considerado una manifestación directa del plano divino y no algo físico. Como que cruzaba, la palabra que nos gusta mucho decir, ¿no? Cruzaba el umbral, ¿no? Sí. Como que ya estaba del otro lado. Ok. Y esto era, o sea, esto se trabajaba. Era como que entre más meditabas y más te interiorizabas, escuchabas más ese sonido. Más, así lo entiendo. Sí, se intensificaba. Por ejemplo, también se mencionaba que en prácticas, por ejemplo, que eran ya muy profundas, esos sonidos internos espontáneos ya eran una señal de una mente, digamos, que pasaba de una mente ordinaria a una mente ya no ordinaria. Okay. O sea, ya es una mente más abierta, más... Okay, más receptiva a la más mejor. receptiva. ¿No? Qué curioso eso, porque fíjate que yo digo que era gente que tanto se clavaba en meditar que terminaba en eso, ¿no? Si eso era realmente meditación que venía del universo o venía de ellos mismos porque entraban en un estado de locura, quién sabe, ¿no? Porque bien curioso, esto me recuerda, por ejemplo, casos como en la esquizofrenia paranoide, por ejemplo. O sea, que pueden tener alucinaciones tanto visuales, auditivas. Uh-huh. Y hay mucha gente que tiene alucinaciones auditivas, o sea, que escuchan que le dicen algo, que escuchan voces o que incluso sonidos. Entonces, pues quién sabe, ¿no? Si estos monjes sería por tanto meditar o porque realmente ya pasaron a otro estado, sí, ¿no? o por ejemplo, fíjate que durante el auge del espiritismo del siglo XIX hay testimonios donde médiums afirmaban que percibían sonidos, estos zumbidos de manera persistente justo antes de recibir un mensaje del más allá. Ok. Entonces él se relaciona bastante con lo que estás mencionando, ¿no? Ya escuchar, o como tú dijiste ahorita, Archie, ya no es zumbido, sino que también aparte del zumbido, son varios ya sonidos. son palabras o ya son Sí. algo más allá visto. Que a lo mejor en lo paranormal es lo que vendrían siendo como las psicofonías, ¿no? Sí. A lo mejor ándale. yo creo que es como ya como Exacto. psicofonías. Que una medium, es que es bien curioso esto, ¿no? Como el sonido lo puede mencionar un budista o monje que dices tú que porque está llegando a un estado muy alto de conciencia. Una medium me está diciendo, no, pues es previo un mensaje, pero también puede ser como una alucinación auditiva por una esquizofrenia, por Ándale. ejemplo, o una psicofonía. O sea, los sonidos pueden ser derivados de muchas cosas, ¿no? O sea, ya depende de la creencia de cada quien, qué respuesta o qué origen le dé, ¿no? A eso. Pero de que hay muchas opciones, pues las hay, ¿no? Qué curioso cómo incluso en, digamos, ámbitos diferentes como la espiritualidad y lo de los aliens, lo mencionan como algo previo, Ajá. ¿no? Al, digamos, contacto ya sea espiritual o de algo no humano. Sí, como que te anuncia, Exacto. ¿no? Y qué curioso que hasta en el cuerpo humano, Ay, pues, sí. hasta en el cuerpo humano, o sea, te está el cuerpo diciendo, ¿sabes que va a venir algo fuerte? Te estoy preparando, te estoy poniendo en estado de alerta, te estoy poniendo en modo supervivencia por lo que va a venir. Sí. O sea, entonces, qué curioso que en lo ufológico, fenómeno no humano, también se presente eso. Ajá. El cruzar a otro plano, porque, por ejemplo, también las personas que tienen estos Como viajes astrales, o o desdoblamientos, ¿no? justamente antes de iniciar el viaje, está el Ok. zumbido. Ujú. Cuando ya cruzaste otro plano, es cuando ya se deja escuchar el zumbido. O sea, Órale. previo a... Oh. Ya A lo está. mejor yo iba a tener viaje astral. Y lo interrumpiste. Y Archie. lo interrumpiste, Arnie. Pero es que es bien, a mí se me hace como que un fenómeno muy curioso, ¿no? En general, o sea, quisimos englobar todo en el sonido del silencio, pero la verdad es que esto tiene muchas vertientes, ¿no? Y Así es un fenómeno auditivo que tiene muchas ramas y cada una tiene todavía sus subdivisiones. Sí. Está bien interesante esto, ¿no? Y depende del ámbito o enfoque al que lo quieras llevar, hay algo. Sí. O la parte del día en que ocurre, ¿no? Eso es otra. O en la noche, también. ¿no? O por ejemplo, dentro de los mismos fenómenos auditivos, también, por ejemplo, hay dos situaciones que me generan mucha inquietud. Una, el sonido del centro de la Tierra. No sé si también han ustedes visto que se han hecho estudios donde meten cámaras o aparatos para ver cómo suena el centro de la Tierra y tiene su sonido, incluso hasta gritos, o sea, hasta otras situaciones, ¿no? Y otra es que, no sé si por ahí han visto, que yo creo que tú se lo has visto, JC, de que cada planeta tiene un sonido. Sí, un sonido muy característico. Bueno, digamos, no es un sonido como tal, porque pues en el espacio no hay sonido como tal, pero las ondas Sí. que emite cada planeta tiene cierta característica y eso ya lo mandan lo transforman a sonido. Y es muy curioso porque cada uno es bien distinto, tanto Mercurio, Venus, la Luna. La misma Luna tiene un sonido bastante aterrador. La Tierra es tal cual, sonidos que transmiten vida. Como el bullicio de la gente, ¿no? Así sí, pareciera. es vida. Sí.
también viendo comentarios, ¿no? De la gente, porque me encantó ver todo ese tipo de videos. La gente comentando, es que se oyen también como los satélites. Se nota que hay algo artificial ahí. Venus, por ejemplo, tiene un sonido que es aterrador, pero pues es atrapante. Y los demás planetas también tienen lo suyo. Incluso los agujeros negros. Realmente se oye las ondas que transmiten. Realmente es algo masivo, algo aterrador, algo que te va a comer. Para mí se me hace muy interesante ver cómo también estas ondas se pueden transformar en sonido. Así es. Esto me recuerda también, no sé si hayan visto estos videos donde productores o diseñadores de audio conectan a plantas para grabarles, como mencionaba Jaycee, o sea, todo sonido pues son frecuencias, ¿no? Entonces les conectan como que ciertos receptores a las plantas, lo hacen incluso con cebolla, frutas, y graban. Entonces ya dicen música con, si buscan ustedes así, música con manzanas o músicas con árboles. Con cebollas. Sí, y se genera... o sea, con berenjenas. Y es bien bonita. Justo acabo de escuchar uno, no recuerdo qué árbol era. Y es una música así bien serena, es como que entras, si cierras los ojos te imaginas en el bosque. Y es bien interesante pues cómo cada cosa tiene su sonido. Sí, y entonces entra la duda más de dónde proviene el sonido del silencio. Pues ciertamente hay una explicación científica, pero no creo que todo sea la explicación científica. Pues de otra parte viene. ¿Qué origen tiene? Creo que eso es lo importante. Sí, sobre todo si hay experiencias de bastantes personas que coinciden, que qué curioso, no lo pueden explicar de esa manera tan científica. Como decías, Trisha, ¿no? Que hay cosas, sonidos que no tienen explicación de dónde vienen. Uno de los sonidos más famosos y directamente conectados con la búsqueda de vida extraterrestre es la que se conoce como la señal WOW. Oh, sí. Que esta fue una señal de radio detectada en 1977 por la Universidad de Ohio para un proyecto que se llamaba Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Precisamente. Okay. Esta señal dicen que duró aproximadamente 72 segundos, un poquito más de un minuto. Y las características que mencionábamos es todo lo que se conoce o se relaciona al fenómeno no humano. Es una señal artificial de origen no terrestre que era muy concentrada, proveniente de una zona del espacio donde no se había detectado antes ninguna otra fuente de radio natural. Lo gracioso es por qué se llama señal WOW, porque el astrónomo que la escuchó al momento de revisar la impresión del sonido quedó tan impresionado que escribió wow, puso, ¿no? Wow. Entonces ya se le conoció como la señal wow. Lo curioso es que este sonido nunca se ha vuelto a presentar, incluso cuando lo han tratado como de buscar no se encuentra, y desde entonces ya ese sonido metálico es el que siempre se le atribuye a los aliens y usan en películas de ciencia ficción. Todo eso proviene de esta señal wow. Como que lo que escuchaste, Argy. Es que dice sonido metálico y me remontó a lo del soldadito que estas vocecitas metálicas y todo. Tecnológico. ¿No? Como tecnológico. ¿Y ustedes han escuchado algo así como sonido cúfeno o otro tipo de sonido? La verdad, sí, pues sí, infinidad de veces, sinceramente. Y aquí aplica mucho el folclore, ¿no? Sobre todo en nuestro país, aquí en México, de que pregunta Lolo, ¿qué oído? ¿Derecho o izquierdo? Cuando me escuchas bien. Sí, ¿no? Que me está chillando, ay, ¿no? Me están hablando mal de mí, ¿no? O algo así. Sí. O como dice mucha gente, dicen que en muchas partes de México, Guatemala, Perú, se relaciona dependiendo también si es oído derecho, un buen augurio, si es oído izquierdo, es algo malo va a pasar, ¿no? Sí, se lo escucho. Okay. Yo había escuchado nomás el de que si no le atinas, están hablando mal de ti, ¿no? Ajá. Sí. Que es típico de aquí de nuestra zona. A mí me ha pasado, como les mencioné al principio de este capítulo, por lo general a mí me ocurre cuando estoy solo y no hay nadie en el lugar donde estoy, por lo general en mi casa. Sinceramente no recuerdo que haya ocurrido algún suceso paranormal o que yo me haya sentido con miedo. Simple y sencillamente de la nada ha ocurrido en un momento tranquilo, sin meditar. Incluso viendo la televisión me ha pasado. Pero como les decía, sin miedo, sin relajación. Tal vez estoy relajado y no me doy cuenta, ¿no? Pero según yo me ocurren situaciones tan cotidianas, tan normales, que no lo podría yo relacionar ni con lo científico, ni con lo espiritual, ni con lo paranormal. Simple y sencillamente ocurre. Sí, y sabes que a mí sí me ha pasado, pero me ha pasado 2 veces. Y las 2 veces ha sido porque me voy a desmayar. Oh. Las 2 veces ha sido previo a desmayarme. Igual previo a, ¿no? Ajá. O sea, previo a. El cuerpo avisándote. Sí, el cuerpo avisándome. Más que avisándome, en ese punto es, vas a apagarte
te vas a desmayar y estoy haciendo lo posible por mantenerte. En esos momentos, en ese momento previo a que te vas a desmayar, no sé si ustedes se han desmayado, que comienzas a ver negro, se te comienza a cerrar la visión. Ajá, te comienza a cerrar la visión. Y justo en ese momento empieza el pitido. Y se te comienza a cerrar y a cerrar y a cerrar y a cerrar. No me acuerdo si he escuchado cuando me desmayaba. Sí, esas veces, en esas 2 ocasiones. Porque como que mi desmayo no es repentino, como que he luchado en mis desmayos, no han sido muy lentos. Entonces, en esas 2 ocasiones sí he sentido que es cuando yo lo he escuchado, pero así bien claramente, o sea, bien claramente, previo a desmayarme. Escucho así como que es la última alerta de mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo diciendo, tienes que aguantar, y escucho el pitido. O sea, son esas cosas. Igual, no me ha pasado nada relacionado con el fenómeno paranormal. En las situaciones paranormales que he vivido, realmente nunca he escuchado nada. Generalmente lo he escuchado en situaciones de estrés. Okay. No solamente a mí, sino en situaciones de estrés corporal, por así decir. Estás bajo presión o estrés. Sí. Estrés bajo la sombra. Para finalizar este capítulo sobre el sonido del silencio, JC, ¿algo que quieras añadir? Desde lo paranormal, lo que cuenta la gente, lo que se ha investigado a lo largo de la historia es que el zumbido se ha interpretado de forma específica como una señal de cruce, un fenómeno que aparece cuando la percepción humana entra en contacto con algo que no pertenece al plano. Es como los que les mencionaba hace rato. Primero lo escuché, luego lo vi. Esto es la presencia de algo, la comunicación de algo o el tránsito entre realidades. Y si lo queremos ver ya desde el lado más científico, tal vez no nos estemos imaginando ese sonido. O sea, tal vez sea como una situación de estrés o sea nuestro sistema nervioso pidiéndonos una pausa, ¿no? Yo siento que es como un momento para decir, tengo que tranquilizar. Puede ser, o como en el caso del fenómeno no humano, donde los sonidos van desde un silencio inusual hasta un zumbido electrónico. O incluso también se dice que el zumbido es causado por los sistemas de propulsión de estas naves extraterrestres por energía no de este planeta. Oh, eso que sí, eso no lo había pensado así, ¿no? Como el zumbido de las naves. Qué fuerte. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Argy. Yo soy JC. Yo soy Trisha. Muchas buenas vibras para todos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Lo que acabas de escuchar podría ser verdad. ¿O no? Tú decides.